¿Qué es un test o una prueba psicométrica? En este audiovisual, un test o prueba es un instrumento para medir alguna capacidad o habilidad, algún aspecto de nuestra personalidad o alguna cualidad. Existen una gran variedad de habilidades y capacidades. Conocemos las habilidades deportivas, artísticas, lógicas, matemáticas, literarias, espaciales, etc. También existen diferentes formas de manifestar nuestra personalidad. Somos sociables, agresivos, introvertidos, bipolares, etc. Es preciso aclarar, nuestro test no trata de ninguna de estas variables. Prepárense, se trata de un test original, hecho a la medida de nuestros tiempos de cambio, centrado en el despertar de nuestra conciencia de vida, centrado en abrir los ojos a una realidad objetiva y sobre todo absoluta. A diferencia de un cuestionario de opinión, los test o pruebas de esta naturaleza requieren de validación. Además, deben tener cierta confiabilidad para garantizar sus resultados. La confiabilidad se refiere al grado de precisión o exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos repetidamente el instrumento al mismo sujeto o población, deberá producir iguales resultados. La validez es el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, un test de inteligencia deberá medir aquel tipo de inteligencia para el cual fue diseñado y no otra cosa. Hay que reconocer que se ha trabajado y se sigue trabajando sobre estos estándares de medición. Se han utilizado las matemáticas para apoyar la eficacia en este trabajo, sobre todo las pruebas estadísticas. Sin embargo, sucede de todo. Ha habido test en los cuales su diseño es el verdadero problema. Tal es el caso histórico en la medición de la inteligencia, donde el verdadero problema se centraba en qué es la inteligencia y no cómo medirla. Basta decir que se invirtieron décadas solo para llegar a la conclusión de que la inteligencia no puede ser medida como un solo parámetro, ya que existen diversos tipos de inteligencias. De hecho, esta situación refleja el pensamiento de uno de los filósofos de la ciencia más relevantes del siglo XX, Karl Popper, quien no busca verificar las hipótesis, sino demostrar su falsedad. Para la ciencia, esto fue como dar un giro de 180 grados. Popper había demostrado que uno de los grandes problemas de los investigadores es su ligereza con la que redactan sus preguntas, impulsando el cuidado y esmero en partir de una pregunta bien hecha, bien planteada, en el sentido de que a una pregunta correctamente planteada le corresponde una respuesta más precisa. En cuanto a la validez, podemos decir que ha seguido su propio camino. El test más utilizado en el mundo para medir la personalidad en el campo de la salud mental se llama Inventario Multifacético de Personalidad de Minnesota, MMPI por sus siglas en inglés. Resulta que los creadores del test original de 1940, desarrollado por Hathaway y McKinley, nunca utilizaron apoyo estadístico ni programas de computadora para hacer de este test un instrumento válido y confiable. Increíblemente, no hubo análisis factorial, regresión lineal ni ninguna otra herramienta estadística. Por supuesto, elaboraron miles de pruebas y observaciones objetivas antes de seleccionar
las más de 500 preguntas que conformaban el test. En otras palabras, la experiencia respaldaba y demostraba la autenticidad de los resultados. Si consideramos que su diseño está enfocado a la identificación del perfil de personalidad y la detección de psicopatologías, ambos factores, tan complicados de medir como lo es la misma mente, resulta asombroso que no se ponga en duda la validez y confiabilidad de sus resultados, sobre todo para aquellos con inclinación más cuantitativa. De hecho, el problema moderno es la prontitud, es decir, entre menos preguntas mejor, por lo que se busca reducir cada vez más el número de preguntas. Curiosamente, porque el modo de vida impuesto es ir cada vez más rápido, y se supone que la gente rechazaría un test en donde deba pasar horas contestando. Pues bien, aquí vamos a presentar un test que contiene únicamente una pregunta. Vamos a demostrar que, al igual que el test NMPI, no sería racional ni objetivo dudar sobre la confiabilidad y validez en su resultado. Este asombroso y revelador test mide dos polaridades. Dichos opuestos han sido demostrados prácticamente en todas las épocas históricas de nuestra especie. Una polaridad es la conciencia de vida y la otra, por supuesto, su contrario, la conciencia mental. Por un lado, tenemos a la conciencia de vida, definida aquí como aquella que nos hace pensar y existir, pero que es guiada por principios humanitarios. También es guiada por valores humanos, tendientes a la armonía, el equilibrio individual y universal. Se trata de aquella conciencia psicológica que, por evolución de la conciencia, originó al primer individuo con características auténticamente humanas, un ser íntegro y unitario, totalmente honesto, completamente responsable y, por tanto, incorruptible. Sin embargo, aquellos individuos de nuestra especie que no nacemos siendo auténticamente humanos, es posible, a través del proceso de trascendencia, llegar a convertirnos en verdaderos humanos, superando el egoísmo primario y el apego a lo material. La otra polaridad es la conciencia mental, definida como aquella que es guiada por el instinto animal, es decir, por las propias leyes de la evolución biológica, la cual se rige por la selección natural, el seguir instintivamente a un líder, la supremacía del más apto, etc. La conciencia mental es influenciada por el entorno y el sistema social predominante. Puede ser controlada a través de las ideas y los hechos, a través de la manipulación emocional y del condicionamiento. A diferencia de esta conciencia mental, la conciencia de vida, es decir, la verdadera conciencia psicológica, no puede ser controlada a través de las ideas y los hechos, ni a través de la manipulación emocional o el condicionamiento. Es, pues, una cualidad intrínseca y absoluta que representa lo verdaderamente humano, lo verdaderamente psicológico e incorruptible. Así pues, la pregunta de este test es la siguiente: ¿qué opina usted de AMLO? Se pudiera pensar que debe aplicarse solo en México, que es estrictamente para mexicanos, pero no. Actualmente las noticias corren a través del mundo con tanta facilidad y rapidez que no es posible pensar tal cosa. AMLO es noticia mundial. Pero lo que fundamenta el test no es la nueva tecnología,
sino que en todo el mundo existen ambos aspectos de la polaridad que pretendemos medir. En todo el mundo y en todas las épocas ha habido gente con conciencia de vida y gente con conciencia mental, por lo que es válido aplicar esta caracterización. Podemos llamar a este test el test de la polaridad de la conciencia, el test de la única pregunta. También lo podemos llamar el test de AMLO. Se espera que las posibles respuestas se orienten muy significativamente a un polo o a otro. El único caso en que la respuesta sea no considerada sería si la respuesta es no conozco a AMLO. Por tanto, no se puede opinar, pero se anularía por improcedencia, ya sea de la pregunta o del sujeto, y no porque el test tuviera sesgo. Por tanto, suponemos que todo aquel que tenga alguna referencia sobre AMLO en cualquier parte del mundo sea un buen prospecto para su aplicación. Ya lo sabe, aplique este test, haga esta pregunta y tenga por seguro que la respuesta dirá dos cosas sobre la persona que conteste: si es conscientemente humano o, de lo contrario, si es racionalmente un Homo sapiens.